continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos ya casi cerrando la semana productiva. Bienvenido usted que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Quédese con nosotros, vamos a abordar de la manera más, digamos, amplia que se pueda el tema de la cuarentena por 21 días anunciada por el presidente de la República ayer por la tarde. Además decía, hasta hoy no tenemos confirmación de un caso de coronavirus en el país, pero no lo descartamos. Y decía además que era muy, pero muy honesto en el sentido de decir que no estamos preparados como país para poder enfrentar una situación como es la infección y la reproducción tan grande que tiene el coronavirus, que es lo más difícil que han enfrentado otros países. Nuestros vecinos ya tienen coronavirus, Honduras ya tiene coronavirus, Costa Rica tiene coronavirus, es más, Costa Rica tiene un hospital completo en cuarentena porque pues se salieron las cosas de control. Y países en Europa como Italia han sido puestos. Todo el territorio nacional de ese país, todo el territorio de ese país ha sido puesto en cuarentena. Entonces, vamos a abordar, ¿verdad?, como les digo, de manera seria este tema y desde la óptica, por supuesto, de el virus como tal, qué podemos esperar y qué podemos hacer, y desde el punto de vista también clínico en los hospitales, qué es lo que se puede esperar en esta coordinación que debe haber en el sistema sanitario, por supuesto, con el liderazgo que está teniendo el gobierno central. Por favor, acompáñeme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, gracias. Son las 6:34 minutos y doy de inmediato porque tenemos que aprovechar el tiempo. Están bien demandados los doctores, ¿verdad?, y andan corriendo para poder explicar, y qué bueno que lo están haciendo para poder dar ellos orientación y explicar en los medios de comunicación todas las implicaciones que tiene, por supuesto, estas medidas adoptadas en las últimas horas por el gobierno central. Está con nosotros el médico infectólogo Iván Solano. Él, como ustedes saben, también es miembro del Colegio Médico y, por supuesto, una amplia experiencia en lo que es el tema de la infectología en nuestro país. Muy reconocido, por cierto, y yo le doy muchas gracias que ha hecho el tiempo previo a retirarse para otro medio de comunicación para estar con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Josué. Un placer estar acá. Después de primera vez que estamos en este nuevo set. Sí. Ya habíamos estado en otros. Habíamos estado en otros, pero qué bueno que se acordó de su servidor. No, claro, definitivamente. Me costó encontrarlo, pero lo encontré. Bueno, de generales conocidos, ¿verdad? El doctor Alcides Gómez es el secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales. Y como ustedes saben, por supuesto, valor no le falta al doctor, ¿verdad? Por lo menos creo que le queda el programa a él, como dicen, a la medida, ¿verdad?, porque él sinceramente discute y habla las cosas como son. Doctor, un gusto que esté con nosotros por acá. Le agradezco, licenciado Natán Baquis, que nos haya convocado. He tratado de estar de una manera expectante, pero ya ante los hechos y la realidad, pues yo creo que como médicos
observadores y preocupados del problema de la salud, pues estoy con mucho gusto aquí, le agradezco su invitación. Sí. Bueno, ya saben, ¿verdad? 2263-2608 las llamadas, y también ya estamos en la transmisión en Facebook Live en Noticieros TVM Televisión Migueleña. Pregunte, comparte el video, siga nuestras cuentas para poder ustedes también tener información muy certera y tratando seguramente de que se informe y se eduque. Estamos en una medida drástica, la más drástica quizás que puede tomar un gobierno, como es cerrar, ¿verdad?, las fronteras, y estas decisiones, como digo, no son fáciles, implica cambiar el estilo, el rol de los residentes, por supuesto, de los ciudadanos, pero creo que en general la gente ha entendido la decisión que ha tomado el gobierno, y ojalá que, por supuesto, esto funcione. Ahora, doctor Solano, yo quería preguntarle, la Organización Mundial de la Salud utiliza un término que para muchos es apocalíptico, ¿verdad? Es una pandemia, porque así lo hemos visto en las películas de Hollywood, todo eso. Pero en realidad el declarar la enfermedad del coronavirus como pandemia es una siguiente etapa ante poder ver la diseminación que tiene el virus ya en 2 continentes y casi que en más de 100 países. Ahora, hay que estar alarmados, doctor, desde el punto de vista del conocimiento científico que pueda representar esta enfermedad. Bueno, en primer lugar, para contextualizar el término pandemia, se define como enfermedad que se presenta en varios lugares al mismo tiempo, y que además, en este caso, pues que afecta a varios continentes. Y déjame decirte que está afectado el continente europeo, está afectado África, está afectado las Américas, la región de las Américas, la región asiática, Oceanía, y la única área que no está afectada del mundo es la Antártida. Si lo consideramos como por ahí, algunos lo quieren considerar como un continente. Yo creo que la declaración de la OMS ha sido un poco tardía de pandemia. Tardía. Tardía. Creo que las condiciones estaban días antes, ya se habían cumplido. Y era la presencia, sobre todo cuando comenzamos a ver el comportamiento de la enfermedad en Europa. Cuando vemos que después de China, hoy Italia es el principal país europeo afectado y con una rápida diseminación, con una transmisión sostenida humano a humano en las diferentes regiones del mundo, que es otra condición que hace que se pueda considerar una pandemia. La última pandemia que se declaró en este siglo fue la pandemia del 2009 de la influenza H1N1. Bueno, en ese sentido creo que ha sido tardía la declaración de pandemia de parte de la OMS. Otro punto que es importante, usted habló de alarmarnos. Sí. No debemos de alarmarnos, debemos de estar alertas, que es un concepto diferente, porque la alarma es sinónimo también de pánico. Y por ahí veía yo un meme que me pareció que tiene una verdad muy grande, y que dice, el virus que más peligroso para el mundo es el pánico. Y eso es lo que está sucediendo en todos los países. Y en lo personal, siento que nuestro gobierno, a quienes respeto mucho y sé que reconozco el esfuerzo que han estado haciendo, y por ejemplo, que por lo menos hemos visto un cambio en aquella situación de que hoy algunos funcionarios por lo menos están tratando de hacer lo que verdaderamente deben de hacer, que es trabajar, ¿verdad? Porque hemos venido de gestiones anteriores donde el Gabinete de Salud no hacía nada hasta que ya estaba el problema dentro del país, ahora a tomar acciones preventivas, inicialmente muy buenas, ¿verdad? Pero que hoy que cada vez estamos conociendo más del virus. A pesar de eso, estamos viendo que ahora las medidas que se están tomando, como por ejemplo las anunciadas ayer por el señor presidente,
son draconianas, que no están, en general, no reflejan la situación actual de nuestro país. Fíjese, ¿por qué digo esto? Sí, esto es importante, porque pareciera que una cosa lo lleva a la otra, es decir, la declaratoria de pandemia por parte de la OMS obliga a todos los países a tomar decisiones en sus territorios para poder contener que se siga diseminando la enfermedad. Pero usted dice, primero, porque son las medidas adoptadas por el gobierno, anunciadas ayer, son medidas draconianas. Dice. En general. Bien, ¿por qué digo eso? En primer lugar, la declaración de pandemia no significa, oiga, y esto debo dejarlo bien claro, no significa que la OMS le está diciendo a los países, señores, cierren sus fronteras, cierren las escuelas y todas las medidas que actualmente ha tomado el señor presidente y el Gabinete de Salud. Con la cuarentena. Con la declaración de pandemia no es igual a que esas medidas deben implementarse, ¿sí? Ese es un punto, porque también por ahí escuchaba yo a funcionarios y también al mismo señor presidente decir eso, de que ellos están acatando las órdenes prácticamente que dice la OMS. ¿A usted no le gusta la declaratoria de cuarentena? Vamos a ver, por puntos. Fíjate que, ¿cómo se llama? Hay 4 fases de una epidemia o de una epidemia, digamos. En la fase 1, los países deben de evitar y tomar todas las medidas pertinentes para que ingrese el virus, porque el virus no está, en este caso este virus, ¿no? Porque el virus no está circulando en el país, según nos han dicho las autoridades de salud, sí. Que no hay casos sospechosos ni confirmados de COVID-19. Así lo dijo en repetidas ocasiones el presidente. Exacto. Entonces, esa es una fase 1, en la que está El Salvador y otros países que no tienen casos. Por lo tanto, las medidas que se toman para esa fase son diferentes a las que yo puedo implementar en una fase 2, en una fase 3 o en una fase 4. ¿Qué países pueden estar en una fase 2? Son países, por ejemplo, aquí cercanos, Costa Rica, Panamá, Honduras, que ya ingresó el virus, pero no se ha comenzado a disparar los casos. No hay una circulación y una transmisión sostenida de casos y que se va incrementando. Esa es una fase 2 que requiere otras medidas. Una fase 3 es el caso que está Italia y la región europea ya, ¿verdad? Donde se está viendo un incremento a diario de muchos casos de COVID-19. Y la fase 4, y en la fase 3, perdón, es donde se da el incremento más importante de casos en un país, como lo tuvo China el mes pasado y desde el principio de la epidemia. Pero China ya está entrando a una fase 4, que es comenzar a disminuir el control a eso. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque cada fase tiene sus medidas. ¿Qué fases son recomendadas de aplicar en este momento en nuestro país? Y ahí me quiero concentrar. Somos un país que no está circulando el virus, por lo tanto, es recomendable que se refuercen, y ahí yo en lo personal he aplaudido que el gobierno de El Salvador sí comenzó a hacer tamizaje de febriles en los puertos de entrada, comenzando en el aeropuerto internacional y también en las fronteras, medidas adecuadas para esta fase en que estamos. Además, comenzar a dar las medidas de prevención, a que la gente conozca las medidas de prevención, lavado de manos, abrirnos la boca y la nariz al toser, etc. Son medidas que en ese momento pasan. Pero medidas como cerrar las fronteras por completo, medidas como cerrar las escuelas, cerrar escuelas, no aglomeraciones, no acaparar, ya son medidas que hay una mezcolanza de medidas que se utilizan en otras fases, sí. Y aquí ha habido una mezcolanza. Me embargo una duda, doctor, antes de darle la palabra, porque lo quiero aprovechar porque se nos va a retirar a mitad del programa y de verdad quisiera que la gente se ilustrara con sus opiniones. Es que me embarga la duda. El presidente dijo que no había, hasta el día de ayer que dieron la conferencia de prensa,
casos confirmados de coronavirus en el país. Sí. Pero quiero entender, eso es sinónimo de que no está circulando el virus, porque el presidente insistió en que, y veámoslo de esta manera, creo que a esta hora ya quizá por lo que vimos ayer en el aeropuerto en la noche, ya habrán unas 60, 70, 100 personas en cuarentena. Estas personas están ingresando de países donde está circulando ya el virus, donde ya la gente está transmitiendo persona a persona el virus. Entonces, ¿no cree usted que la decisión de declarar la cuarentena por 21 días tiene a la base el hecho de que probablemente en las próximas horas, no sabemos si hoy, mañana o pasado mañana, algunos de los casos que están en aislamiento y cuarentena puedan dar positivo a coronavirus? Muy bien esa pregunta, porque también me permite, y a mí se me había olvidado mencionar, que esa medida de cuarentena es adecuada en esta fase, precisamente, ¿vea? Para evitar que nos vaya a ingresar el virus al país. Y esa medida, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Aunque, sin embargo, probablemente ahorita con esa medida extrema de cerrar el país a todos, se van a ir incrementando, va a ser insuficiente, y de hecho es insuficiente ya en los lugares donde están llevando a cuarentena los salvadoreños que vienen de cualquier país del mundo. ¿Vea? Ya no siquiera, yo sí estaba de acuerdo a la medida previa de que países donde había una circulación sostenida, recordémonos que hasta antier eran 7 países, ¿vea? Donde se tomaban esas medidas, pero ahora es el 100% de países. Y sí, entonces, porque fíjese que en la declaratoria de la cuarentena por 21 días se impide el ingreso de extranjeros al país, excepto diplomáticos y salvadoreños, pero deberán pasar por cuarentena. Exacto. Entonces, es decir, que todo el que llegue a puerto, frontera y aeropuerto tendrá que pasar a una cuarentena. Y entonces, que ya estamos viendo las consecuencias de esa medida de pánico. Vimos lo que pasa. Mire, desde ayer en la mañana, toda la crisis ha comenzado también en el aeropuerto, con el primer vuelo procedente de España, sí, de los compatriotas que venían. Sí. Toda la mañana de ayer y todo el día de ayer hemos visto fotografías, hemos visto videos que los compatriotas que están en este centro de cuarentena se están quejando de las condiciones inadecuadas de esto. Y a mí me da tristeza, sinceramente, escuchar comentarios o poner comentarios donde no hay una falta de solidaridad del salvadoreño con otro salvadoreño, diciendo, mire, ¿qué esperás? Y que esto no es hotel. Por supuesto que no queremos que esté en un hotel con un jacuzzi ahí, pero deben de tener las condiciones mínimas necesarias, porque hemos visto que fíjese que las condiciones de cuarentena deben tener disponible agua, jabón, papel higiénico. Vea. Además, idealmente debería de haber un cuarto para cada persona, pero si no es posible, como es este caso, por lo menos deben de estar separadas al menos 1 metro. Pero hemos visto fotografías donde las condiciones no son adecuadas. Y entonces, ¿qué va a generar eso? Que uno de estos pacientes que está en cuarentena y desarrolla la enfermedad estando dentro de ahí, va a contagiar, a infectar a otro y a otro. Sí. Entonces ahí sí nos puede entrar el virus. Y en la cuarentena es posible que no haya contagio. Es decir, lo ideal es aislar al que tiene, pero si hay otros que todavía no lo han desarrollado, que el que ya dio positivo no afecta a los demás. Exacto. Entonces se supone que usted, y ellos lo habían dicho, yo recuerdo al viceministro doctor Alaví, de que ellos iban, dependiendo del día que usted entraba, usted no se mezclaba. Por ejemplo, yo entré hace 14 días, por decirle, no, y usted entra hoy, no le iban a poner a usted conmigo, ¿vea? Que supuestamente eso debe de cumplirse según siguiendo protocolos internacionales, pero estamos viendo que ahora ya no. Entonces, es más riesgoso de que nos vaya a entrar el coronavirus o que vayan a desarrollar cualquiera de estos compatriotas que están en esas condiciones, ¿vea? La enfermedad, ¿vea? Porque si una persona de ellas que ha venido asintomática desarrolla síntomas, obviamente a él hay que sacarlo o a ella de la cuarentena y pasa a aislamiento, que es otro concepto. Instigamiento.
Aislamiento. Aislamiento, perdón. Es importante que la población sepa que cuarentena es para personas que no están enfermas, no más que están en observación. Y aislamiento ya tiene. Ya es la persona que ya tiene Muy síntomas. Entonces, dramático. Luego ayer vemos una situación con los vuelos procedentes de Estados Unidos. Creo que esos son videos de personas que venían de Estados Unidos. Sí. Las quejas, los reclamos de los... Y lo que es peor, o sea, ya casi estuvimos a punto de ver enfrentamiento entre la población que estaba ahí y las autoridades. Y eso es producto del pánico. Ahí estamos viendo las imágenes. Yo quiero decir, doctor Alcides, que evidentemente cuando se toman medidas tan drásticas como estas hay incomodidades. Pero en el contexto global de lo que pudiese implicar para el país desde el punto de vista sanitario, porque hay que decirlo, el presidente ha tenido la valentía de decir que no estamos preparados para poder enfrentar una epidemia de este tipo y sobre todo la agresividad en la transmisión que tiene el coronavirus. Y eso es lo que ustedes han vivido repitiendo toda la vida en el tema de los hospitales y de la red nacional de hospitales públicos. Mire, yo voy a diferir mucho. Yo de cirugía plástica sé un montón. Sí. Hasta en febrero me dieron reconocimiento a nivel ibero-latinoamericano. Aquí estoy yo como observador. Sí. Pero como médico también, preocupado. Y porque estamos viendo la preocupación a la red y está viendo todos los días casos y pacientes. Vaya, ¿sabe cuál es el problema? Para mí efectivamente la OMS ha sido tardía. Y ha sido tardía porque lamentablemente tienen que cumplir protocolos burocráticos a los que tienen que adaptarse. Cuando yo creo que es tan rápida la realidad que esos protocolos deberían de ser superados. Por ejemplo, aquí en este país, también lo que ha faltado es una comunicación. Puedo reconocerle una cosa al presidente, que ya no lo dijo por Twitter, sino que llamó una conferencia de prensa y montó un espectáculo. Pero, mire, desde diciembre empezó el problema y nadie hizo caso. En el mundo, incluso las autoridades chinas silenciaron a los dos jóvenes, que dicho sea de paso ya se murieron, dos jóvenes médicos como de 36 años, se murieron. Vaya, cuando yo le digo que el gobierno se ha tardado, la campaña esta, que hoy de golpe y porrazo tiró, tal vez sería la crítica, pero hubieran tenido que informar incluso a los países donde están nuestros compatriotas o los otros países, decirles, señores, estamos en este proceso. No vengan. No vengan. No incluso, vengan. yo siento... Abordar, no los dejen abordar en el avión. No los dejen abordar en el avión. Usted para El Salvador no va a poder ingresar. Mira, yo siento, y no quiero ser radical, se han quedado, y difiero con el doctor, que él es especialista, se ha quedado corto el presidente. Se ha quedado corto, y le digo por qué. Porque la única defensa que vamos a tener los salvadoreños es que nos cubran con una cápsula de protección, porque ahí adentro muchos tenemos ya condiciones para pelarnos espéreme, es que la cosa, vaya, mire, sí, pues sí, yo estoy claro, ya no tengo 30, vaya, el punto es este, mire, la irresponsabilidad de China, sí, porque China, yo no quiero caerle mal a nadie, China declaró y admitió casi 21 días después o un mes que el problema lo tenían. Y recuerden otra cosa, China deberían de obligar las organizaciones internacionales a que cambie su forma y hábitos de alimentación. El doctor debe saberlo. Allá en 1957 salió la gripe asiática, en China, en Pekín, con animales como los patos que tienen ese virus. Y creo que fue como 1 millón de muertos en el mundo. Vaya, 1957, en aquella época nadie podía entrar a China, porque estaban viviendo la expansión de industrialización, que dicho sea de paso, se llevó millones de chinos muertos. Sí. Entonces, a China yo creo que no le va a hacer raro millones que se mueran, pero a nosotros sí. Entonces, para mí ha habido irresponsabilidad de China. De la OMS.
de la Al OMS. declarar Y tardía aquí, la pandemia. en este país, estoy de acuerdo con el doctor, los que estaban antes 10 años no hicieron un carajo. Pero aquí se tardaron, hubieran comenzado a hacer este análisis a nivel internacional diciendo, señores, no vengan, compatriotas, no vengan, allá quédense. Sí. Ahora, pero entendamos realidades. Dele. Porque muchos criticaron, opositores de gobierno, doctores, que esto era un show, que el llegar a los puertos, aeropuertos, significaba nada más una especie de estrategia publicitaria, una burbuja publicitaria. Pero hay resultados porque no tenemos al menos casos confirmados. Entonces, creo, no sé, en el contexto de ver las cosas un poco objetivamente, doctores, algo de resultado ha dado lo que ha hecho el gobierno. Si me permite, completamente de acuerdo con usted. Y yo, y también lo hemos dicho como colegio médico, de que estamos, sí reconocemos que, y ahí sí yo difiero con el doctor en el aspecto de que el gobierno no inició las actividades de manera temprana, que Porque sí las inició. sí las inició. Sí. Y una cosa que también es en honor a la verdad es que las inició una vez OMS el 23 de enero, dice, hace un llamado a los países a que comiencen a prepararse y que tomen las medidas en los puertos de entrada, etc. Y vemos ya el día sábado, creo que fue 24 de enero, y ese fin de semana a las autoridades de salud de nuestro país informando que ya iban a iniciar ese proceso de tamizaje y en todas las fronteras. Pero hay últimas cosas, y en general el esfuerzo ha sido muy bueno para mí. Sí. Pero en estos últimos semanas han comenzado a tomar decisiones, desde mi punto de vista, que están basadas más en el pánico. Muy bien. Que generan más ¿Cuál medida específica? desesperanza, Dar una conferencia de prensa en el aeropuerto internacional, todo el gabinete que estaba ahí con mascarillas. Hace 15 días, en un fin de semana. ¿Qué pasó? Ya el lunes ya no había mascarillas en los lugares. En las ventas, en los comercios. Exacto. Y se comenzó a dar esa fluctuación de precios, etcétera. Producto para mí de ese mensaje de pánico. 2. El hecho de la cuarentena a 30 días. Disculpen. Yo en lo personal, pues, a mí mis profesores me enseñaron que la medicina está basada en evidencia, no en ocurrencias, no en coincidencias. Y el periodo de incubación que se ha demostrado en los estudios clínicos reportados hasta ahora, el último acaba de ser reportado el 9 de marzo, publicado en otra revista médica, Anales de Medicina Interna, donde el periodo de incubación dice que es de 5 días, máximo 12 días. Por lo tanto, las conclusiones de ese estudio dicen que concuerdan con la recomendación de la OMS que la cuarentena debe ser de 15 días. Es decir, porque inicialmente nos dijeron, doctor, que 24 días a 30 días para que presentara síntomas un paciente con ese es otro concepto que también es bueno discutirlo. Y usted está diciendo que hoy 5 días. Es que así ha sido. En siempre. los últimos estudios. Sí, el primer estudio que evaluó periodo de incubación apareció publicado en New England Journal of Medicine el 24 de enero y hablaba de 5.2 días. Este otro estudio viene a reforzar eso. Cuando hablan de hasta 24 días, es en otro estudio que cuando uno empieza a hacer un análisis de los estudios clínicos, usted categoriza qué estudio puede tener mayor validez científica que otro. Y ese estudio que se menciona, que probablemente alguna persona se lo comentó, algún colega le habrá hecho ese comentario, que hasta 24 días, los mismos autores de ese estudio, en primer lugar, el promedio en ese estudio del que estamos hablando fue de 3 días, y el rango que ellos hablan fue entre 0 y 24 días. Y es ahí donde algunos nos hemos ido a valorar de que 24 días puede ser eso, y no es cierto. ¿Vea? O sea, hay que basarnos en evidencia científica, ¿vea? Porque a veces los médicos también pecamos y tratamos de hacer medicina basada en ocurrencias. Por ejemplo, le pongo, y no me dejarán mentir, los pacientes también, que le dice el médico, mire, a mí me parece que la infección que usted tiene es viral,
pero le voy a dejar un antibiótico. No vaya a ser. Eso no es medicina basada en evidencia. Si para eso existe una historia clínica que uno debe hacer, un examen físico. Los exámenes de laboratorio son complementarios que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico, pero nos permiten, no es que 2 más 2 es 4, etcétera, sino que hay que hacer un análisis. Mire, voy a hacer la primera pausa y la quiero hacer en el afán de que el otro corte lo hagamos a las 7:15 porque tenemos que despedir al doctor. Aprovecharlo, doctor, solamente para que usted nos ayude a entender. Coronavirus es un tipo de gripe que afecta las vías aéreas hasta los pulmones. ¿Por qué es que está matando mayormente adultos mayores? ¿Por qué en los niños estamos viendo menos incidencia? Y también explicarnos desde el punto de vista de su conocimiento como infectólogo, algunos otros pacientes enfrentan la enfermedad como cualquier resfriado y no sufren de ninguna otra consecuencia. Pero como hemos visto en Italia, la agresividad, Italia tiene 2 cosas que yo pienso que es lo que está afectándole. Son algo sucitos los italianos, y otro es que su población es vieja. Entonces, sí, son chuquitos los italianos, es cierto. Hay que decirlo. Yo estuve por allá un par de semanas y pude evidenciar que no tienen muchas medidas higiénicas, pero bueno, más allá de lo que nos pueda provocar el chiste, esto quiero decirles que entonces ¿a quiénes se les debe de alertar? La comunicación del gobierno hacia el pueblo, ¿hacia dónde debe de ir? Usted oriéntenos, doctor, y nos vamos a quedar, por supuesto, el resto del programa para poder platicar largo y tendido con el doctor Alcides Gómez. Ya regresamos.